Me negué a pagar la deuda de 50,000 de mi hermana, así que mi mamá vendió mi Mercedes de ensueño sin preguntarme. Se rió y dijo que el sacrificio es parte de ser familia. No dije nada. A la mañana siguiente, fuertes golpes en su puerta. Policía, abran la puerta. Mi mamá me llamó un martes por la tarde para decirme que había vendido mi auto, no para pedirme permiso, ni para advertirme, solo para informarme con ese tono específico que reservaba para los anuncios que ya había decidido que no se podían discutir. El tono de una mujer que da el pronóstico del clima, no de alguien que toma decisiones. Necesitábamos el dinero, dijo. Y antes de que empieces, esto es lo que pasa cuando abandonas a tu familia. Estaba de pie en mi cocina de Beverly Hills, descalza sobre el mármol frío, viendo cómo la luz de la tarde se movía por el jardín como lo hace en octubre, cuando la luz se vuelve ámbar y todo parece, por un momento, un cuadro de sí mismo. A través de la ventana a mi izquierda, podía ver la puerta de mi garaje, cerrada, común y corriente. Había manejado el Mercedes a casa el viernes anterior. Lo lavé el sábado por la mañana y lo estacioné bajo las luces de riel, donde había estado, según yo, desde entonces. Negro obsidiana, clase E. El auto que compré el año en que mi empresa de cuidado de la piel superó los 7 dígitos en ingresos anuales. No porque necesitara demostrarle algo a alguien, sino porque crecí viendo a mi mamá manejar un Civic 2003 con el tablero agrietado y el aire acondicionado descompuesto. Y a los 22 años me prometí que si alguna vez construía algo real, me permitiría una sola cosa que lo demostrara, no para los demás, sino para mí. No era ostentoso, solo era mío. Era vender el auto de otra persona sin su permiso, dije con mucho cuidado, es un delito. Ella se rió. Esa risa que usaba cuando quería dar a entender que yo estaba exagerando sobre algo que ella consideraba obvio. El sacrificio es parte de ser familia. Antes solías entender eso, antes de que Beverly Hills se te subiera a la cabeza. Miré el jardín. La luz seguía siendo dorada. El mundo seguía siendo el mismo mientras mi mamá explicaba que había cometido robo de auto como una postura moral. Lo que hiciste es imperdonable, dije. Drama, dijo ella. No, dije yo. Consecuencias. Colgué. Luego abrí mi laptop y accedí al sistema de seguridad. Déjame contarte quién soy y cómo llegué a una cocina en Beverly Hills, porque la historia de lo que mi familia decidió quitarme también es la historia de lo que construí y que ellos decidieron que podían quitármelo. Mi nombre es Overtales. Tengo 31 años. Fundé una empresa de cuidado de la piel llamada Solace Beauty a los 25 años con $8,400 de mis ahorros personales, un socio de producción que encontré en una feria comercial en Anaheim y una identidad de marca. Lo diseñé yo misma con la versión de prueba gratuita de un programa, porque un diseñador gráfico me cotizó $3,200 por un logotipo y no podía pagar $3,200. Para el segundo año ya estábamos en 3 tiendas minoristas regionales. Para el cuarto año estábamos en Sephora. Para el quinto año cruzamos el umbral de 7 cifras que yo misma me había dicho en privado, en el silencio específico de estar completamente sola en lo que hacía, que sería el número que significaba que lo había logrado. Crecí en Torrance. Mi mamá, Deborah Cole, había trabajado como coordinadora de facturación médica durante 20 años y tenía esa combinación particular de ansiedad financiera y generosidad financiera que produce un hogar donde siempre hay dinero para las personas que ama y nunca es suficiente para todo lo demás. Ella no era una mala madre. Quiero ser precisa sobre eso porque esta historia no trata de una mujer que siempre fue cruel. Se trata de una mujer que amaba a sus hijos de una manera que no tenía infraestructura, ni límites, ni concepto de dónde terminaba su derecho a los recursos de los demás. Mi hermana Hannah tiene 28 años. Ella es la hija menor y siempre ha sido la querida. No creo que haya sido más querida, pero sí amada de manera diferente, en la forma específica de los padres que absorben la ansiedad con su primer hijo y llegan al segundo con algo más relajado y abierto, y en el caso de Deborah, más permisivo. Hannah es inteligente, graciosa en esa forma particular de las personas que han aprendido que el encanto es un sustituto de la responsabilidad y ha pasado los últimos 5 años tomando una serie de decisiones financieras que en conjunto han sido catastróficas. Yo ayudé. Esa es la verdad al respecto. Yo había ayudado porque era mi hermana y porque mi mamá me lo había pedido y porque en los primeros años de Consuelo, cuando el dinero estuvo disponible por primera vez, parecía lo correcto, como si la consecuencia natural del éxito fuera compartirlo hacia atrás con la familia que me había formado. Yo había pagado la renta de Hannah 2 veces, había cubierto la reparación de un auto, le había prestado $4,000 en 2021 que se describieron como un préstamo temporal y de los que no se volvió a hablar. Luego, en marzo pasado, mi mamá me llamó para decirme que Hannah tenía $52,000 de deuda principalmente por apuestas deportivas. Un prestamista privado que había estado cobrando intereses a una tasa que era técnicamente legal y prácticamente depredadora. Saldos de tarjetas de crédito en etapa avanzada. Y, aparentemente, un préstamo de alto interés que había solicitado usando documentación que implicaba a mi empresa como entidad respaldante. Un detalle que escuchaba por primera vez y que hizo que el suelo se sintiera brevemente inestable bajo mis pies. Necesito que lo cubras, dijo mi madre. Todo. Es tu hermana. Dije que no de manera cruel, no de manera dramática. Dije que ya había ayudado antes y que seguiría ayudando de maneras que yo pudiera definir y controlar, pero que no iba a pagar $52,000 de deuda acumulada por decisiones en las que no participé y que no pude haber evitado, porque hacerlo no resolvería la causa y solo pospondría la próxima crisis. Mi madre me dijo que yo había cambiado, que el éxito me había vuelto fría, que la mujer que me crió estaría avergonzada. Le dije que lamentaba que se sintiera así. No hablamos durante 6 semanas. Luego me llamó un martes de octubre para decirme que había vendido mi auto. Las imágenes de seguridad tenían la hora registrada, sábado 11:14 a.m.
Lo vi en tiempo real, sentada en la barra de mi cocina, y quiero describir lo que sentí porque creo que ese sentimiento es importante para la historia. No fue rabia. La rabia es ardiente e inmediata, y hace ruido. Lo que sentí fue frialdad. El frío específico de una persona que observa algo que no puede deshacer y toma una serie de decisiones muy rápidas sobre qué hacer después. Las imágenes mostraban una camioneta negra acercándose a mi portón. Mi madre bajándose con unos lentes de sol enormes. Los lentes de sol que usaba para ir al mercado orgánico y al brunch de los domingos. Los lentes de sol de una mujer que había decidido que esto era un mandado casual. Hannah iba detrás de ella, cargando algo que reconocí de inmediato. Mi portadocumentos de cuero beige, el que guardaba en mi oficina en casa, en un gabinete con llave. Ese portadocumentos contenía el título de mi vehículo, la tarjeta de circulación, los documentos del seguro, una copia de mi pasaporte y una variedad de registros personales y de negocios que había acumulado durante años de dirigir una empresa que requería documentación. Lo mantenía bajo llave porque contenía todo lo necesario para ser yo en papel, y lo guardaba en mi oficina en casa porque mi hogar era donde guardaba las cosas que importaban. Vi a mi madre caminar directamente hacia el teclado del garaje. La vi ingresar el código de emergencia que le había dado hace 2 años. En el momento específico y ahora obviamente catastrófico de confianza que ocurre cuando le pides a tu madre que riegue tus plantas durante un viaje de negocios a Nueva York y le das los códigos que necesita para acceder a tu propiedad. Había cambiado el código de la puerta principal, cambiado el sistema de alarma, cambiado las cámaras de seguridad a una nueva aplicación. Nunca había cambiado el del garaje. La puerta se levantó. Mi Mercedes estaba perfectamente quieto bajo las luces de riel. Vi a un conductor de grúa consultar unos papeles que Hannah extendió sobre el cofre, sacados de mi portadocumentos, y lo vi empezar a conectar el gancho. Mi madre estaba de pie al lado del auto con la mano apoyada en el parabrisas, de la misma manera en que apoyas la mano sobre algo que estás bendiciendo o reclamando. Hannah estaba sonriendo, no nerviosa, no con la sonrisa incómoda de alguien que sabe que está haciendo algo mal. Sonreía como sonríes cuando un plan va según lo planeado. Pausé el video y amplié la imagen de los papeles esparcidos sobre el cofre. En la esquina del encuadre, un documento se deslizaba de la mano de Hannah en un ángulo que dejaba visible la parte superior. Un formulario duplicado de transferencia de título. Mi nombre en la línea de la firma del vendedor. No mi firma, una imitación de mi firma. Rígida, un poco demasiado precisa, con esa cualidad específica de una falsificación hecha por alguien que la ha practicado lo suficiente como para ser peligrosa, pero no lo suficiente como para convencer a quien la examine detenidamente. Debajo, un poder notarial limitado, autorizando a Hannah a realizar la transferencia en mi nombre, fechado 3 semanas antes. Certificado ante notario. Yo nunca había creado ese documento, nunca lo firmé. Nunca autoricé a nadie a notarizar nada en mi nombre. Me quedé muy quieta por un momento. Esto no fue impulsivo. Esto no fue mi madre bajo presión financiera tomando una decisión apresurada de la que se arrepentiría. Esto fue planeado. Entraron a mi casa con mi propio código de emergencia. Forzaron un gabinete cerrado. Sacaron mis documentos de identidad. Falsificaron mi firma en una transferencia legal. Fabricaron un poder notarial. Obtuvieron una notarización fraudulenta y realizaron la venta. Un sábado por la mañana, cuando sabían que yo estaba en Malibú para un evento de marca. Mi madre había hecho esto usando gafas de sol. Había apoyado su mano en mi parabrisas como si se estuviera despidiendo de algo que amaba. Exporté cada clip, cada fotograma, el registro completo de marcas de tiempo y envié todo el paquete a mi abogada, Diane Kim, con 14 años de experiencia en litigios civiles y penales. El tipo de abogada cuyo nombre provoca una expresión específica en el abogado contrario, porque Diane no maneja situaciones, las resuelve. Luego llamé al Departamento de Policía de Los Ángeles y presenté un informe de vehículo robado. Diane me llamó a las 7:48 p.m. He revisado las grabaciones, me dijo. El título falsificado y el poder notarial fabricado hacen que esto pase de una disputa civil de propiedad a un delito grave. ¿Entiendes eso? Sí, respondí. ¿Entiendes lo que significa delito grave para tu madre? Miré la puerta del garaje a través de la ventana de mi cocina. Seguía cerrada, seguía siendo normal. Entiendo, dije. ¿Quieres proceder? Había pensado en esta pregunta desde las 3 p.m., de la manera específica en que piensas en cosas que ya han sido decididas, pero que sientes la obligación de examinar una vez más antes de dejar de examinarlas. Mi madre me había llamado, me dijo que había vendido mi auto, se rió cuando le dije que lo que había hecho era un delito, dijo que el sacrificio era parte de la familia, y en ningún momento indicó que entendía la línea que había cruzado o que estuviera interesada en retroceder. Ella pensó que yo lo aceptaría. Ella pensaba que yo era la persona que había sido a los 25, a los 27, a los 29. La persona que firmaba el cheque porque la alternativa era el conflicto, que cubría la diferencia porque decir que no se sentía como un fracaso, que se decía a sí misma que apoyar a las personas que la criaron era un costo razonable del éxito. Ella estaba operando con un modelo anticuado. Procede, le dije. El detective Marcos Ortega llamó a las 9:30 esa noche. Era de la unidad de delitos automovilísticos del LAPD. Llevaba 11 años en la división. La eficiencia enfocada y sin dramatismo de alguien para quien el robo de vehículos es un terreno conocido que requiere proceso y no espectáculo. Me dijo que el comprador había empezado a sospechar dentro de las primeras 24 horas después de la compra. El historial del título del BN no coincidía con la documentación de transferencia. Había contactado a las autoridades, y el Mercedes estaba actualmente en un almacén de consignación en Van Nuys con una retención policial. La falsificación del título es significativa, dijo Ortega.
Vamos a necesitar que vengas mañana por la mañana para una declaración formal. Trae tu documentación original del título, los registros de compra, cualquier cosa que establezca que eres la única propietaria. Tengo todo, dije. Está disponible para las 9, dijo él. Estaba en la división de Van Nuys del LAPD a las 8:45 am con una carpeta que Diane me había ayudado a organizar. Contrato de compra, título original, historial de seguro, cada documento que establecía la propiedad inequívoca desde el día en que compré el auto. Ortega se sentó frente a mí en una sala de entrevistas con un bloc de notas legal y la atención específica y sin prisa de un hombre que ha hecho esto 1000 veces y aún así pone toda su concentración en cada ocasión. Me mostró las fotografías que el comprador había tomado de los documentos de transferencia cuando surgió su sospecha por primera vez. La firma falsificada, el poder notarial fabricado, un sello de notario que, al examinarlo, había sido producido con un kit disponible por $34 en Amazon. No era un notario autorizado en California, ni un número de comisión real, solo un sello de goma que parecía lo suficientemente oficial a simple vista como para engañar a un conductor de grúa que no le pagaban por verificar documentos legales. Su declaración es consistente con las grabaciones y la evidencia física, dijo Ortega. Estamos solicitando una orden de arresto. Manejé a casa con la claridad mental específica de alguien que ya hizo todo lo que podía hacer y ahora solo espera a que el proceso termine su trabajo. A las 8:06 de la mañana siguiente, abrí la transmisión en vivo del porche delantero de la casa de mi mamá. Yo misma instalé la cámara 18 meses antes, después de que un paquete desapareciera de su porche y ella me llamara 3 veces para quejarse del vecindario. Compré una cámara Nest. La instalé sobre la puerta principal. La conecté a mi cuenta porque ella no podía recordar las contraseñas de las aplicaciones y le dije que me llamara si necesitaba las grabaciones para algo. Ella había usado la existencia de la cámara en una disputa con un vecino sobre una cerca de linderos. Al parecer, no recordaba que yo podía ver la transmisión. La patrulla llegó a las 8:04, 2 oficiales uniformados. Ortega junto a ellos con un saco deportivo oscuro y la funda de evidencia en su mano derecha. Subieron los escalones del porche con el paso medido de personas que ya han hecho esto antes y no tienen prisa porque la situación está controlada. Mi mamá abrió la puerta con una bata de seda color crema. La expresión en su rostro fue de molestia antes que cualquier otra cosa. La expresión de una mujer a la que ya han interrumpido antes. Estaba lista para presentarse ante el mundo y le parecía una falta de consideración. ¿Puedo ayudarles?, dijo ella. Ortega levantó la funda de evidencia. Adentro, el paquete de transferencia falsificado, fotografías del poder notarial fabricado, el kit de sellos de goma ya embolsado. Tenemos una orden de arresto en su contra por cargos de robo de auto, allanamiento de morada y falsificación de documentos de propiedad, dijo Ortega. Su voz era pareja, casi conversacional. Esto no son malentendidos familiares, señora. La postura de mi madre cambió. La molestia se cristalizó en algo más calculado. La actitud de una mujer que decide cómo manejar la situación. Levantó la barbilla. Se estaba preparando. Entonces Hannah apareció en el pasillo detrás de ella, descalza. El suéter de ayer estaba un poco arrugado. Aún no había procesado lo que estaba pasando. Su rostro estaba en ese estado específico de transición de alguien que pasa de estar sumida en el sueño a estar despierta y alarmada, notando los uniformes, notando a Ortega, notando la bolsa con pruebas y viendo cómo todo eso se combinaba en un significado que no podía reorganizar en algo seguro. El color desapareció completamente de su rostro. El vehículo pertenecía a mi hija, dijo mi madre, dirigiéndose a Ortega con la autoridad serena de una mujer que ha decidido que la situación puede manejarse con una presentación lo suficientemente segura. Ella aprobó la venta. Esto es un asunto de familia. ¿De verdad?, dijo Ortega. Entonces el comprador apareció en el borde del porche. Había estado esperando fuera de cámara. Ortega le había pedido que viniera. Lo sabría después, específicamente para este momento de identificación. De unos 40 y tantos años, bien vestido, con la furia contenida de un hombre que ha pasado 2 días lidiando con la compra fraudulenta de un auto, una retención policial y la indignidad específica de que se aprovechen de su buena fe. Miró a Hannah con la atención enfocada de alguien que confirma lo que ya sabe. Es ella, dijo. Firmó los documentos frente a mí. Se presentó como la agente autorizada. Es ella. Hannah dio un paso atrás hacia el pasillo. Mi madre volteó a ver a su hija. Por un momento, solo uno antes de recomponerse, su rostro mostró algo desprotegido, no remordimiento. Algo más parecido a la expresión de una mujer que ha calculado un riesgo y está viendo cómo su cálculo falla. Entonces el oficial uniformado dio un paso al frente. La orden de cateo para la casa de mi madre se ejecutó en menos de una hora. Ortega me llevó a la estación a las 10:30 am y colocó fotografías sobre la mesa frente a mí con el cuidado metódico de alguien que entiende que lo que está presentando debe ser recibido. Mi portadocumentos beige sobre la mesa del comedor de mi madre, como si perteneciera ahí. Formularios en blanco de transferencia de título del DMV, un bloc completo de ellos. «Comprados», me dijo Ortega, en una papelería 11 días antes del sábado del robo, una fotocopia de mi pasaporte, mi declaración de impuestos más reciente. Documentos que había guardado en ese gabinete con llave, al que ahora entendía que habían accedido no el sábado por la mañana, sino antes, en una visita que tendría que reconstruir.
ocurrir. Una visita durante la cual mi madre había copiado lo que necesitaba, devolvió todo a su lugar y esperó. Un kit barato de sellos notariales de goma, todavía en su empaque, con el recibo de Amazon fechado 8 días antes del robo y una hoja de práctica. Ortega lo deslizó por la mesa al final. Una hoja completa de intentos de firmas. Mi nombre, escrito una y otra vez con la letra de Hannah. Reconocí la presión y la forma particular en que hacía la V, acercándose más con cada intento, sin lograr nunca la firma real, pero logrando al final de la hoja algo que podría pasar con una mirada rápida. Me quedé mirando esa hoja de práctica durante mucho tiempo. Hannah se había sentado en algún lugar de su departamento, en la mesa de la cocina de mi mamá, en algún espacio común que olía a lo que siempre olía, y practicó falsificar mi nombre repetidamente con la paciencia concentrada de alguien que se prepara para un examen. Luego, Ortega giró su laptop y me mostró las capturas de pantalla del dispositivo de Hannah que obtuvieron bajo la orden judicial. Cuentas de apuestas deportivas en 4 plataformas. Pérdidas combinadas durante 14 meses, $38,400, recibos de compras de lujo, ropa, un fin de semana en un hotel en Scottsdale, 2 paquetes de conciertos, sumando aproximadamente $9,000. En el periodo en que también estaba pidiendo prestado al prestamista privado y un hilo de correos electrónicos de una empresa de préstamos privados que había enviado 3 mensajes cada vez más insistentes a la dirección personal de Hannah, copiando una cuenta de correo empresarial que ella había creado usando el dominio de Solace Beauty sin mi conocimiento ni autorización, implicando a mi empresa como entidad respaldante. Usó tu marca sin autorización para obtener un préstamo, dijo Ortega. Lo sé, respondí. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta y las escuché caer en la habitación con un peso que me sorprendió. Eso es un asunto aparte, dijo él. Civil, potencialmente criminal adicional. Tu abogada te aconsejará. Luego me mostró los mensajes de texto, extraídos de ambos teléfonos durante la ejecución de la orden. Un hilo entre mi mamá y Hannah, que abarcaba 6 días antes del robo. Mamá, ella todavía tiene ese Mercedes negro. Hannah. ¿Y los papeles? Mamá, todavía me sé el código del garaje. Deja de entrar en pánico y haz exactamente lo que te digo. Hannah. ¿Y si ella lo reporta? Mamá, no lo hará. Ella nunca hace nada que cause problemas públicos. Solo sigue el plan. Los leí 2 veces. Ella nunca hace nada que cause problemas públicos. Mi mamá no se había quebrado bajo presión financiera. No había perdido el control. No había actuado impulsivamente. No había tomado ni una sola decisión irreflexiva. Ella había visto la deuda de su hija. Había visto el activo de su otra hija y había hecho un plan. Un plan pensado de varios pasos que incluía falsificar documentos, practicar firmas y comprar un kit de notario. Y lo había ejecutado un sábado por la mañana con sus lentes de sol enormes, mientras yo estaba a 1 hora de distancia, sin saber que el código de emergencia que le había dado hace 2 años para mis planes estaba siendo usado para esto. Ella había apostado por una versión de mí que ya no existía, la versión que absorbía las cosas en silencio para evitar problemas públicos. Diane Kim presentó la demanda de recuperación civil esa misma tarde, un proceso separado de los procedimientos penales, diseñado para asegurar que, independientemente del resultado de los cargos penales, yo tuviera un mecanismo legal formal para recuperar el vehículo y cualquier daño asociado. El Mercedes me fue devuelto 2 días después de mi declaración inicial, liberado de la resguardo de evidencia una vez que mi documentación de propiedad fue confirmada como la original legítima. Lo conduje a casa desde el almacén de Van Nuys en el tráfico de la tarde, limpio, sin cambios, exactamente como estaba. Había un pequeño rasguño en la rueda delantera derecha, claramente del gancho de la grúa, que noté solo porque sabía dónde buscar. Lo conduje hasta mi cochera y lo estacioné bajo las luces de riel, y me senté en el asiento del conductor por unos minutos, sin llorar, solo sentada. La audiencia por los cargos penales estaba programada para 6 semanas después. Mientras tanto, Diane siguió adelante con el caso civil con la minuciosidad que ya asociaba con su estándar profesional, documentando cada pérdida, cada daño relacionado, cada hora de interrupción. El uso fraudulento del dominio de Solace Beauty para el prestamista privado. La correspondencia se convirtió en un asunto legal aparte, manejado por el abogado corporativo de mi empresa, lo que resultó en una carta de demanda formal y, eventualmente, en un acuerdo civil que cubrió una parte del saldo pendiente del préstamo de Hannah, sin que yo lo pagara voluntariamente y sin que mi empresa fuera considerada responsable por un compromiso que nunca hice. Hay una diferencia entre esos 2 resultados y el resultado que mi madre había planeado, y esa diferencia importa. En el plan de mi madre, yo absorbo el costo en silencio y la crisis financiera de la familia se resuelve a mi costa. En el resultado real, el sistema legal absorbe la cuestión de quién debe qué y yo no absorbo nada que no haya elegido. Mi madre se declaró no impugnante ante los cargos de robo mayor de auto y falsificación. El acuerdo de culpabilidad, negociado con la fiscalía durante 3 semanas, resultó en 3 años de libertad condicional formal, una orden de restitución, asesoría financiera obligatoria y un historial criminal permanente, sin encarcelamiento, que fue el resultado por el que trabajó su abogada defensora y al que yo no me opuse, porque no presenté la denuncia para encarcelar a mi madre. Lo presenté para establecer que lo que ella había hecho era lo que era. Un delito, no una discusión familiar, no una cuestión de sacrificio y obligación, no algo que yo asumiría para que todos pudiéramos seguir adelante como si no se hubiera cruzado la línea. Hannah recibió un cargo reducido por su participación en la falsificación como parte del mismo proceso, un delito menor, dado su papel menor en la planificación y su cooperación con la investigación una vez que la alternativa quedó clara. Ella completó un programa alternativo al proceso penal y comenzó, según entiendo, a trabajar con una consejera de adicción al juego, lo cual supe por una amiga de la familia en común y lo mencionó sin hacer comentarios. Mi madre me llamó una vez después de que se presentó
presentó la declaración de culpabilidad. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Ella dijo que esperaba que yo entendiera que había hecho lo que hizo porque amaba a Hannah y porque creía que yo tenía más de lo que necesitaba, y que el exceso, en su opinión, existía para servir a las personas que lo necesitaban. He escuchado ese mensaje de voz 3 veces. Cada vez noto lo mismo. En ningún momento dice que estaba equivocada. Explica, contextualiza, lo justifica. No dice: irrumpí en tu casa, falsifiqué tu firma, inventé una supuesta autorización legal tuya, vendí tu propiedad. Estaba equivocada. Ella dice que lo hizo porque amaba a su hija. Tiene 2 hijas. Solace Beauty superó los 8 dígitos el año pasado. No he cambiado el código del garaje desde que pasó todo. Lo cambié la semana después de que recuperé el auto, obviamente, a un número que solo yo conozco, pero a veces pienso en el código original, el que le di para que regara mis plantas, ese pequeño gesto de confianza que se convirtió en el instrumento de lo que ella eligió hacer. Y pienso en lo que significa darle acceso a tu vida a alguien porque lo amas, y ver cómo ese acceso se usa en tu contra. Significa que aprendes, de manera muy específica, dónde poner las cerraduras. Mi jardín sigue siendo dorado en la tarde, el Mercedes sigue estacionado bajo la iluminación de riel. Sophie, mi directora de desarrollo de producto, me trajo un café a mi escritorio el martes pasado y dijo que nuestros números del tercer trimestre iban a superar las previsiones. Y me quedé pensando en eso un momento antes de decir algo, porque he aprendido, de la manera específica en que el éxito te enseña cosas, que las buenas noticias merecen ser recibidas antes de ser gestionadas. Mi mamá dijo que Beverly Hills se me había subido a la cabeza. Lo que Beverly Hills me dio fue una cocina con pisos de mármol frío y un garaje con un auto que compré con mi propio dinero y un sistema de seguridad conectado a mi teléfono y 11 años de prácticas de documentación desarrolladas como profesional de contabilidad forense que no había dejado de usar solo porque ya no necesitaba facturarlas. Ella dijo que el sacrificio era parte de ser familia. Tenía razón. Sacrifiqué la versión de mí misma que habría pagado la deuda y no habría dicho nada. Sacrifiqué la comodidad de ser la hija que nunca hacía públicos los problemas. Sacrifiqué la ficción de que las personas que te aman no pueden ser también las personas que te usarán si permites que continúen las condiciones que hacen posible ese uso. Esas eran las cosas correctas que debía sacrificar. Ella se rió cuando dije consecuencias. Dejó de reír cuando Ortega llamó a la puerta.